Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 23 de ¿Cuál es tu historia? La invitada de hoy es Tere Vesper. Invité a Tere porque Tere es coach en bienestar nutricional, es escritora, speaker y además habla temas como por ejemplo la alimentación consciente, la nutrición emocional y hábitos saludables. Así que te invito a conocer su historia. Hola Miguel, ¿qué tal? Bueno, soy Tere Vesper, siempre digo soy un ser humano aprendiz de todo porque me encanta investigar, explorar. Sí, me encanta formarme a diario y ahora mismo me dedico al coaching de bienestar nutricional y dermostético principalmente, pero también soy escritora, speaker y colaboro en revistas Ujú. para, bueno, eh, ya está. Súper, Eso es lo que hago ahora mismo. súper. Me dedico sobre todo a la alimentación consciente y a asesorar sobre tratamientos para la piel, para cuidar de la piel. Buenísimo, buenísimo, Tere. Y bueno, ¿cómo comenzó este viaje desde tu niñez? Desde que eras una niña, ¿cómo fue evolucionando esa vocación, ¿no es cierto? Esa formación tuya hasta tu actualidad. Ujú. Bueno, pues mira, yo de niña era una niña de campo. Vivía en un pueblo con bueno, prácticamente me criaron mis abuelos y ellos tenían un campo grande. Me encantaba el campo. Ujú. Allá en Y bueno, España, ¿no? sí, 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 en Galicia. Ajá. En Galicia, España, sí. Eh, Y bueno, mi padre pues tenía una empresa, así que cuando fui adolescente, ya desde muy pequeña, desde los 10 años, siempre quise ser escritora. Escritora desde los 10 años. Sí, Interesante, ¿eh? sí, porque iba a unas clases que eran clases extraescolares, ¿no? De periodismo y tal, y bueno, me encantaba escribir. Interesante, nunca había escuchado como clases de periodismo, sobre todo en edad tan temprana, a los 10 años. Sí, sí, en el colegio. Sí, Ujú. había varias actividades extraescolares y bueno, yo escogí eso. Ujú. Aunque bueno, fui a varias, ¿eh? Pero bueno, eh, sí, sí que fue ahí cuando tomé esa, o sea, sabía que me encantaba, ¿no? Pero bueno, lo típico que te dice la familia siempre, pues, bueno, de eso no puedes vivir y tal. En fin, en fin, que con 13 años empecé a ir al instituto, también a trabajar en la empresa familiar y bueno, tuve ahí una vida pues bastante estresante, ¿no? Salía del instituto, iba a trabajar, después estudiaba hasta las tantas, entonces bueno, ahí Ujú. fui acumulando pues estrés, insomnio crónico, en fin. Chuta, ¿qué fue lo que entraste a estudiar? Estudié una cosa muy diferente de la que hago ahora, que era FP administrativo. La parte Formación administrativa. profesional, sí, de administración y finanzas. Ok. Entonces, Y eh, pero si te sí, gustaba tanto la parte de la escritura cuando eras más joven, a los 10 años más o menos, ya. terminaste. Sí, pero bueno, esto fue por cuestiones familiares, Claro. bueno, en fin. Con 18 años ¿Ya? me fui de casa, me casé, tuve a mi primer hijo con 19 años, a mi segunda hija con 21. Todo ese tiempo trabajé en hostelería de camarera. Ajá. Y a los 22 empecé a trabajar en una fábrica de coches. Todo esto que te estoy contando han sido siempre trabajos que requerían de gran esfuerzo físico, ¿vale? Mm. Hasta que un día, bueno, con 35 años, pues llevaba ya 13 años trabajando en la fábrica
y mi cuerpo dijo hasta aquí. Ajá. Mi cuerpo dijo hasta aquí, me quedé tiesa y no podía trabajar. Entonces, nada, me fui de baja, la cosa tardaba en recuperarse y al final me diagnosticaron una enfermedad crónica en la columna. Mm, Por lo tanto, un año más tarde de eso me despidieron estando de baja. Un mes antes me había separado y mudado con mis hijos y ahí empecé a tener una depresión mayor, profunda, ¿no? ok. Entonces en ese momento, digamos, te echan del trabajo por digamos, porque te estabas recuperando, ¿no es cierto? De esta enfermedad Sí, de la columna. Esa enfermedad de la columna te dio por, digo yo, por estar trabajando en un trabajo pesado, ¿no? sí, Wow. sí. Claro, muchos años, desde los 13 años hasta los 35 solo había hecho trabajos con esfuerzo físico, ¿vale? Claro. Entonces, fueron, pues eso, Mm. 22 años así. Chuta. Esto que te estoy contando fue en 2016 cuando me diagnosticaron eso y en 2017 fue cuando me despidieron, ¿vale? Ajá. Ahí entré en una depresión bastante profunda por todo lo que me estaba pasando. Y aún así, estando en esa situación, en ese estado emocional, decidí emprender por primera vez en un negocio online que, bueno, fracasó totalmente porque evidentemente no tenía las condiciones de salud que se Claro. deben tener. Y Eh, para ese negocio online, ¿cuáles fueron tus primeras ideas de cómo empezar a emprender? ¿Desde dónde te surgió ese impulso? Bueno, yo siempre había querido emprender. Yo creo que es que lo llevo en las venas, Ujú. porque toda mi familia, toda, o sea, desde mis padres hasta mis bisabuelos, han sido emprendedores por ambas partes. Vale. O sea que yo creo que es así, ¿no? Pero bueno, lo típico que tienes unas responsabilidades que si son más importantes, pues tus hijos, tu pareja, etcétera, Mm, etcétera. Y todo va eh, en acorde a eso, ¿no? Un trabajo que sea seguro, bueno, ya sabemos todos lo que eso supone, ¿no? Sin embargo, emprender pues es como, bueno, me voy a la aventura, a la claro. incertidumbre y estás ahí como en ese lugar donde todo se revoluciona, ¿no? Desde tu cerebro hasta tus emociones, o sea, todo es un camino que no sabes a dónde vas a llegar. Porque muchas veces decimos, no, es que hay que ponerse objetivos, hay que ponerse... Ya, ya, pero es que realmente no lo sabes hasta que llegas ahí. Es decir, que a veces te pueden pasar cosas que ni tú imaginabas que te fueran a pasar, ¿no? Mm. Entonces y otras que a lo mejor esperas que te pasen, pues no te pasan. Entonces, bueno, es un camino un poco así. ¿Qué ocurrió? Bueno, cuando yo, después de un año, de 2017 a 2018, esa empresa pues no fue a ninguna parte, fracasó totalmente. Decidí cambiar y cambié de actividad totalmente. Esto ya era repostería para hostelería, ¿no? Tenía que ver con la hostelería. Ujú. También era un trabajo físico, pero bueno, no era tan pesado como todos los anteriores. Y a partir de ahí fui un poco, ese emprendimiento sí que me ayudó un poco a empezar a salir de esa depresión. Ujú. Pero aún así tenía demasiado estrés encima,
Eh, con ese emprendimiento pues sobreviví y en 2020, cuando llegó el confinamiento, pues lo tuve que cerrar de un día para otro. Claro. O sea, se acabó. Así que bueno, la primera semana me la pasé muy estresada. Yo creo que como todo el mundo, sin saber muy bien qué estaba pasando, ¿no? En esa situación tan terrible que hemos vivido. Y en la segunda semana pues me puse a buscar algo que hacer online, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé este camino en el que estoy ahora, porque encontré una empresa que tenía, pues, que tenía que ver con la nutrición y con la dermoestética y empecé a formarme en eso a tope, a Mm, buscar pues, cursos, bueno, a investigar de todo. ajá. Porque, Ese, porque, ese fue porque el salto desde la repostería que estabas haciendo antes del 2020 sí, a esta otra parte de la empresa de nutrición, te llamó la atención y te empezaste a formar, tomar cursos, ¿no es cierto? sí, ¿Qué? Ujú. no es solo que me llamase la atención, sino que por primera vez probé, fíjate, que dos años, que bueno, yo tenía pues mis enfermedades acumuladas, tenía mi medicación y tal, ni un solo médico ninguno, me había preguntado qué comes, no tomaba suplementos alimenticios tampoco, o sea, yo todo era pastilla para aquí, pastilla para allá, y con eso se suponía que se solucionaba todo, ¿no? Entonces, en 2020, por primera vez, probé los suplementos alimenticios, vi eh, que yo en mí misma, mi calidad de vida empezaba a mejorar gracias a eso. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a investigar y a meterme en todo el mundo de la nutrición, a formarme, ya te digo, he hecho cursos para eso. De hecho, al principio hacía dietas para adelgazar, Ah. pero pronto me di cuenta que no funcionaban y investigando mucho más llegué a la alimentación consciente, que más tarde Ajá. te comentaré lo que es. Y bueno, dentro de este emprendimiento, evidentemente, también me han pasado muchas cosas. Y en 2021, raíz después de una operación, pues los médicos pues, tuvieron literalmente que reanimarme. Y Mm. ahí decidí cumplir mi sueño de escribir un libro que publiqué, que mi primer libro lo publiqué en junio del 2022. Y Ajá. estoy a punto de publicar el segundo. Cómo se llama el primer libro? Con la piel se nace, cuidarla se hace. Mm, ujú, Sí, es una guía para cuidar tu piel por dentro y por fuera. Todo un paso a paso, desde no solo los productos dermostéticos, es decir, para cuidarse la piel por fuera, sino también a través de la nutrición y cultivando el amor propio, que lo estábamos hablando ajá, antes de. ajá. Súper, entonces, bueno, tú comentabas esto como de que empezaste a tomar suplementos alimenticios, las dietas, como que encontrabas dietas que no funcionaban del todo, ¿no es cierto? Y te dirigías ya a esa parte de tu historia donde te empezaste a vincular con la alimentación consciente, ¿no? O eso va quizás más adelante. Sí, no, no, es así. O Ajá, sea, eso de que no funcionase en esas dietas, pues me llevó a investigar más y llegué a ese método de alimentación consciente que existe pues desde finales de los 70. O sea, evidentemente no lo inventé yo, ¿eh? ajá, Entonces, bueno, fue Jane Christeller la primera psicóloga que lo implementó en sus pacientes que eran obesos y se dio cuenta de que su relación con la comida era irregular, ¿no?
Y Mm, a partir de ahí, pues empezó este método. claro. Súper. Y eso eh, fue como en paralelo a lo que escribiste, porque el libro lo escribiste en el 2021, ¿no es cierto? El El libro lo, primero, es- el libro lo escribí en 2022. Sí. 22. En 2021 empecé a escribirlo. Ajá. Sí que es cierto. Perdón. Y hice un borrador pues larguísimo Ujú. de 635 páginas. Y en 2022 pues lo resumí Ajá. y Bueno, quedó en to- 272 páginas, que son tomó las su que... tiempo. Sí, sí. Súper. Buenísimo. Y ya desde el 2022 hasta más o menos hasta la actualidad, eh, cómo ha sido ese, digamos, ese camino? Bueno, pues estamos en 2023. Ajá. Así que bueno, en 2022 fue un poco caótico el año porque bueno, a mediados de 2022, justo cuando antes de publicar el libro, mi madre se rompió la pierna, así que Mm, tuve que mudarme y cambiar toda mi vida entera. Mis hijos ya son mayores, bueno, mi hijo tiene 22 años y mi hija 20, mi hijo pues ya es independiente, está en Austria, así que, y bueno, mi hija pues es bastante independiente también, sigue estudiando en la universidad, pero bueno, eh, se- se- está sí, muy bien. Y entonces tuve que mudarme otra vez, cambiar toda mi vida, etcétera, y fue eh, la última mitad del año fue bastante estresante. Pero bueno, aún ajá, así seguí pues con mi emprendimiento, con mi coaching de alimentación consciente, y seguí escribiendo sobre todo, porque yo escribo a diario, escribo a mm. mano, además es buenísimo escribir a mano, tiene un montón de beneficios. Es algo que recomiendo siempre, ya no solo a mis clientes, clientas, sino a todo el mundo en general, que escriban pues sus agradecimientos diarios, el hecho de perdonarse, los errores que cometen, lo que han conseguido, los logros, los momentos de felicidad, etcétera, etcétera. O sea, hay Mm, un montón de cosas que tú puedes escribir durante el día, ¿no? Ya sea por la mañana, por la noche, pero sobre todo eh, el hecho de que tú mismo te conozcas más, ¿no? mm. Para el autoconocimiento es ideal ir escribiendo y tener como una especie de diario ahí que tú mismo veas cómo vas evolucionando y creciendo. Claro, buenísimo. Y con la experiencia de tus clientes, las personas que han, digamos, generado beneficios en sus vidas a través del método que tú haces, si es que puedes compartir un poco de eso, de esa experiencia tuya. Sí, mira. Pues la mayoría de mis clientes estaban inmersos en lo que yo llamo el círculo vicioso de las dietas. Es decir, yo empiezo una dieta, imagínate, es enero, Ajá. empieza el año y todos decimos, venga, vamos a empezar una dieta saludable, vamos a ir al gimnasio, vamos a... ¿No? Esto es lo típico y más normal. Llega a finales de febrero, se acabó la dieta, ya estoy cansado de la dieta, estoy aburrido de la dieta y me dejo la dieta. Llega mayo y me acuerdo de que hay que hacer la operación bikini porque llega el verano y me van a ver en la playa y no quiero que se me vean los bichos. Entonces, ¿qué hago? Hago otra dieta milagro de estas que adelgazas en nada y son súper perjudiciales para la salud. Y entonces adelgazo y ¿qué ocurre?
que también llega el verano, dejo la dieta, porque claro, el verano es una fiesta y hay que comer de todo y tal. Y vuelvo a engordar. Entonces, efecto rebote, ¿no? Que se llama. Ajá. Llega septiembre y me acuerdo de que, uy, hay que volver a adelgazar porque esto y lo otro. Y así continuamente. Ujú. Entonces, ¿qué hacían? Ahora dieta, después efecto rebote, después otra dieta. Y esto, evidentemente, es horrible para la salud. O sea, te trae un montón de consecuencias negativas. Quería hacer una pausa ahí, Tere. ¿Cuáles son las dietas más tóxicas o más perjudiciales que hace la gente como para hacer la operación bikini y todo eso? Si alguien te promete vas a adelgazar 10 kilos en un mes Ajá. o 10 kilos incluso en 3 meses, entonces es que eso es perjudicial. O sea, eso que vas a hacer no es bueno para tu salud, es tóxico. O sea, realmente te puede crear pues trastornos y enfermedades, trastornos Mm. alimenticios, enfermedades digestivas graves, te puede crear trastornos de otro tipo, porque la alimentación influye en todo. Influye pues en tu estado del sueño, puedes tener pues, trastornos del sueño, influye en tu estado físico, pues lo que te estoy diciendo. Sí, puede que adelgaces de repente, que tampoco es bueno, pero después vas a engordar, a lo mejor no solo recuperar el peso que tenías anteriormente, sino aumentarlo. Es Mm. decir, que después tienes otro problema peor. ¿Qué ocurre? Que a partir se ha demostrado en un estudio que a partir de los 20 años es muy difícil reducir las células adiposas, ¿vale? Que son las que llevan la grasa del cuerpo. Entonces, cuando tú adelgazas, esas células no se mueren, se reducen su Mm. tamaño. Entonces, si tú vuelves pues a comer lo mismo que comías antes, lo que hacen es volver a recuperar el tamaño que tenían antes. Y Ajá. esto es así. Entonces, tampoco es eso. Y lo que ocurre también es que la mayoría de estas personas tienen muy baja autoestima. Es decir, no se quieren a ellos mismos. No se quieren a ellos mismos y aparte este, se maltratan psicológicamente. Que te quiero decir que se autocritican demasiado, se juzgan a ellos mismos de forma destructiva, de una forma destructiva. Entonces, esto es lo que no se trabaja en ninguna dieta del mundo mundial, en ninguna dieta para adelgazar, y por eso en la alimentación consciente se trabaja precisamente desde ahí, desde la raíz, porque Mm. lo primero es quererte tú mismo. Y como siempre digo, mi frase favorita, el gran amor de tu vida es tu amor propio. Ajá. Y a raíz de eso mismo, las personas que digamos, psicológicamente se autodestruyen constantemente, se autocritican, ¿no es cierto? Como tú decías, para ese tipo de personas con las que tú trabajas, eh, ¿cómo ellas pueden empezar a autoquererse, a subir esa autoestima, a trabajarla, a desarrollarla? Precisamente de lo que se trata la alimentación consciente es también un camino de desarrollo personal, que no solo tiene que ver con la alimentación, sino con la conexión contigo mismo. Es decir, la alimentación consciente te conecta a la comida, es una conexión con la comida porque la comida es súper importante, va a formar parte de nosotros y además es que vamos a comer durante toda la vida. Hasta que te mueras vas a comer. Desde que estás en el vientre materno hasta que te mueres, es algo fundamental, ¿no? Para la vida, la alimentación. Entonces, no solo se trata de eso, de conectarte con la comida
y ser más consciente efectivamente de lo que estás comiendo, de cómo lo estás comiendo, de cuándo estás comiendo, de cuánto estás comiendo, ¿no? Sino de la inteligencia emocional, de autorregular tus emociones y, por supuesto, de mirarte al espejo y empezar a quererte tú. Yo hago un ejercicio que funciona muy bien, que es hablar con tu niño interior, con tu niña Mm. interior, ¿no? Que siempre está ahí, no hay que abandonarlo. Pero en serio, cuando tenemos pensamientos negativos, creencias limitantes, estos miedos, entonces hay que hacerse una serie de preguntas, ¿no? Y después reflexionar sobre esos pensamientos que tenemos. Yo siempre recomiendo invertirlos y ponerlos en positivo y decírnoslo al espejo. O sea, mirándonos al espejo y viendo a ese niño o niña interior. Porque nadie que yo haya conocido, y te hablo de cientos de personas, nadie que yo haya conocido es capaz de decirle a su niño interior o a su niña interior todas esas cosas que se dice él mismo por la mañana o ella misma. Es decir, nos levantamos con un monólogo interno que es brutal, que nos está diciendo lo horribles que somos, todo lo malo que tenemos o que no tenemos incluso, porque esos pensamientos vienen de todo lo que nos han dicho a lo largo de nuestra vida y la autoestima se va construyendo desde la infancia. Entonces, todo eso que tú has escuchado a lo largo de tu vida son todas tus creencias limitantes, el no puedo, no soy, no tengo. Entonces, todo esto que te vas diciendo a ti mismo o a ti misma te va creando ese monólogo interno con el que te despiertas por la mañana y que nadie reflexiona sobre ello. Es decir, Mm. mucha gente lo deja fluir, se va con esa creencia y pasa el día, o sea, pasa su día con esa creencia encima. Mm. Entonces eso va minando pues tu autoestima, que la deja al final por los suelos. Claro, es muy verdad eso, de que yo me imaginé cuando tú estabas diciendo esto de dile a tu niño interior ese mismo autocrítica y no me imaginé diciéndolo porque es un niño, o sea, como a mi versión de niño le puedo decir eso, es verdad, es como prácticamente imposible. Efectivamente, Y qué agradable también es pensar de que uno puede, como tú dices, invertir esos pensamientos para decirlo en positivo a ese niño que lo merece y que ninguna persona quizás a nuestro alrededor no, nos lo ha dicho y somos como de alguna manera los protagonistas y los que se hacen responsables de que ese mensaje llegue a ese niño que está más o menos abandonado, ¿no? exacto, O que exacto. quizás ha estado más abandonado en el Es último que, tiempo. es muy importante cómo nos hablamos a nosotros mismos. Es Mm. súper importante. Y bueno, ya entrando con otras preguntas, me gustaría hacerte la siguiente. ¿Qué es la nutrición emocional para ti y de qué manera se relaciona el cómo tú alimentas tu mente, tu cuerpo y tu alma? Perfecto. La nutrición emocional es precisamente este método del que te estoy hablando, la alimentación consciente o mindful eating, que tiene que ver más con trabajar el aspecto emocional, es decir, se aplica el mindfulness a toda la experiencia de alimentación, ¿vale? A toda la experiencia de lo que es comer. Por lo tanto, lo que te decía antes, que te conectas a ti mismo y te conectas a la comida. Por eso es nutrición emocional. ¿Por qué tiene que ver con el cuerpo, con la mente y con el alma? Porque efectivamente la comida, lo que es la alimentación, tiene todo que ver con todo lo demás.
Es decir, con tu estado físico, con tu estado anímico y emocional, con tu estado mental, con tu estado del sueño, con tu estado de la piel. todo, todo es en torno a eso. La comida, o sea, tanto la comida como la bebida, lo que comemos como lo que bebemos, es lo que nos da la energía que es necesaria para superar pues nuestro día, ¿no? Mm, Y de ahí viene todo eso. Entonces, fijarte pues muy bien en qué nutrientes estás tomando, porque claro, lo que ocurre en la alimentación consciente es que no hay alimentos ni buenos ni malos, pero todas las personas sabemos lo que es sano y lo que no. ajá, Y en cuanto eres consciente de lo que estás comiendo, pues evidentemente dejas de comer algunos alimentos. Es mm, decir, hay algunos alimentos que tú los vas a apartar, pero porque tú quieres, no porque nadie te los restrinja, o mm, no porque nadie te los prohíba. claro. Claro, y bueno, esa pregunta igual está relacionada con mi experiencia, porque cuando hago ejercicio empiezo automáticamente a pensar después en qué alimento comer y qué no comer. Como que el Mm. ejercicio me lleva a eso y siento de alguna manera que está relacionado con lo que tú acabas de compartir, de ser consciente de qué me estoy echando a la boca en realidad. Claro, Y cómo eso después me puede impactar en mis emociones y a nivel productivo lo tengo muy en cuenta, ¿no? Porque sé que si me alimento, no sé, de alimentos con harina o azúcar o todo ese tipo de alimentos, sé que después no voy a estar muy preparado para ser productivo, para hacer cosas. Entonces, como que cuando veo los beneficios que tiene la productividad, como que me lo tomo más en serio. Eh, efectivamente. en tu caso, Tere, ejercicios prácticos que las personas pueden hacer como para hacer este proceso Sí, de... bueno, Ujú, el primer ejercicio práctico es el mindfulness. El ujú, mindfulness es una técnica de, bueno, que también se llama respiración consciente o meditación consciente o, bueno, atención plena, ¿no? Es para tener esa conciencia. ¿Qué ocurre cuando haces mindfulness? Que haces consciente el acto más inconsciente y automático que hacemos todos durante todo el día, que es respirar. Entonces, cuando tú eres consciente de tu respiración, que lo que ocurre en el cerebro es que los dos hemisferios se conectan entre ellos y eres consciente y puedes prestar atención plena, que es concentración pura, a lo que estás haciendo en ese momento y a lo que está sucediendo en ese momento presente. Es decir, te desconecta del pasado, del futuro, porque todos estamos ahí, tenemos a veces una mochila demasiado grande de todo lo que nos ha pasado o estamos a veces pensando en el futuro, en qué pasará mañana o tal. No, lo que nos permite esta técnica es estar en el momento presente y prestar atención plena a lo que estamos haciendo, a todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor. ¿Cómo se usa en la alimentación? En la alimentación tiene mucho que ver con esas sensaciones que te estaba hablando antes, ¿no? Con esa emoción y con conectarte con la comida. mm, ¿Cuántas veces nos sentamos a comer y ni siquiera nos fijamos en la comida, ni siquiera la observamos? Empezamos a comer como de forma automática. Pues la alimentación consciente consigues conectarte pues a esos colores, a esas texturas, a ser consciente de todo ese proceso, de lo que estás comiendo, a masticar lentamente,
a saborear la comida y se trata sobre todo de disfrutar de la comida. Está buenísimo. Y bueno, otra pregunta es con lo relacionado con el ejercicio del niño anterior, ¿no es cierto? Del espejo que tú estabas comentando anteriormente. ¿Cómo, cómo tú logras ayudar a esas personas que acompañas a elevar su autoestima y su autoliderazgo? A través de unos ejercicios de desarrollo personal. Ujú. Que se hacen sobre todo, como te comentaba antes, escribiendo a mano, ¿no? Mm, Entonces, ¿qué pasa? Cuando escribimos, estamos exteriorizando algo que está en nuestro interior. ajá, Entonces, lo que ocurre es que lo expresas y entonces ahí es cuando tú te das cuenta, cuando te lees a ti mismo y dices, por Dios, pero ¿cómo puedo pensar esto de mí mismo, no? Porque a ajá, veces es que somos más crueles con nosotros mismos de lo que seremos jamás con otras personas, porque mm, tú ese monólogo interno del que te hablaba antes, te está diciendo cosas que tú jamás le dirías a otra persona. mm, Es decir, y sin embargo te permites a ti mismo decirte eso. Bueno, pues entonces se empieza por ahí, ¿no? ajá, Por cambiar todos esos pensamientos negativos, las creencias limitantes, los miedos, todo eso se hace a través de unos ejercicios, de unas preguntas que te van a hacer reflexionar sobre ese tema y evidentemente, pues lo que te decía antes, mirándote al espejo, hablándote cada mañana, después agradeciendo, o sea, una serie de ejercicios como agradecer, mm, perdonarse uno mismo, recordar pues tus sueños, tus logros, mm, tus éxitos, todos los errores que has cometido, los fracasos, o que yo siempre digo que llevan un aprendizaje, entonces aprender algo nuevo cada día o ir recordándote pues esos aprendizajes, ¿para qué? Para no volver a cometer pues los mismos errores o el mismo fracaso de nuevo. mm. Claro, está buenísimo. Otra pregunta relacionada a la historia que ya compartiste anteriormente, como madre emprendedora, ¿no es cierto? Sobre todo al Sí. principio, ¿cómo lograste en tu caso equilibrar el cuidado de tu familia con tus negocios? Sí, bueno, eso fue, yo creo que lo más complicado de todo, porque cuando emprendemos siempre dedicamos muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo al emprendimiento, ¿no? Entonces, yo siempre lo que recomiendo es que un tiempo para todo, o sea, ponerte un Mm, tiempo límite para hacer esto porque realmente todos los tiempos son correctos. Aquí no hay nadie que te diga, tienes que emprender y en un año conseguir esto, lo otro y lo de más allá. No, hay gente que lo consigue en 6 meses y hay gente que lo consigue en 6 años y no pasa nada. Pero lo más importante lo tienes que tener en cuenta. Es decir, lo más importante primero es tu propia salud, eso es lo más importante, y después la de tus seres queridos, tus hijos, tu familia, tus amigos, etcétera, ¿no? claro. Entonces, siempre tener en cuenta que a esas personas no las puedes dejar de lado por tu emprendimiento, por querer Mm, pues el éxito o lo que sea, porque para mí eso no es éxito. Entonces, si te pasas la vida trabajando, que al mm, final no puedes atender todo lo demás. Entonces sí que claro. recomiendo un poco de organización ahí y sobre todo tener un plan y una estrategia, ¿no? Mm, claro, Para, priorizar lo que es importante sin dejar de lado los amigos y la familia.
efectivamente, porque mira, fíjate que todo pasa por y para algo. Porque yo efectivamente, si no, si mi negocio no fuese totalmente online, 100% online, pues no podría hacer pues lo que hice el año pasado, ¿no? Mm, Mudarme y digo, bueno, pues desde aquí puedo trabajar igual. mm, ¿Comprendes? claro. Sí, Y bueno, como escritora y speaker, ¿no es cierto? sí, ¿Qué consejos podrías darle a alguien que quiera compartir su mensaje con el mundo? Te hago esta pregunta en realidad porque la pongo un poquito en contexto, porque tú pasaste de todos estos trabajos que comentaste en tu historia eh, sí, a ser emprendedora, a tener tu propio negocio, ¿no es cierto? Y trabajar en Internet. sí. Eso es una tremenda evolución. Y por eso te hago la pregunta, como, ¿qué consejos podrías darle a alguien que está empezando como a pensar en ese mismo tipo de camino, ¿no es cierto? Que quiere compartir su mensaje en el mundo, como eso. Sí. Mira, yo sobre todo lo que hice fue formarme con mentores y mentoras que son personas que han conseguido lo que tú quieres conseguir. Es decir, yo, por ejemplo, quería escribir mi libro, ¿no? Pero es que escribir un libro siempre es lo típico. Ah, empiezo mañana, empiezo pasado, en Como la fin. dieta, ¿ya? La procrastinación y pasan 30 años, ¿no? Cuando te das cuenta pasan 30 años y no has escrito el libro. Entonces, yo encontré un mentor que tenía un sistema, que enseñaba un sistema para escribir un libro Ajá. e hice ese curso. Por eso, ahora puedo, o sea, yo con ese sistema puedo escribir todos los libros que quiera. Mm, No importa que tardes más o tardes menos, pero con ese sistema puedes escribir todos los libros que quieras. mm, Esto es por ponerte un ejemplo, ¿eh? Entonces, tú dependiendo de lo que quieras tú emprender, si tú pues ya tienes esa profesión, no es lo mismo que he hecho yo, que yo me he reinventado completamente. claro, ajá. Entonces, yo me he tenido que formar en lo que hago, ¿no? También. Pero si tú ya tienes esa profesión y para emprender online, sí que recomiendo, pues, sobre todo LinkedIn. LinkedIn es una red profesional, yo creo que la mejor de todas. Yo ya pasé por todas antes que por LinkedIn. Eso se basa en prueba-error al principio. Ajá. Y evidentemente permitirse cometer errores, porque todos y todas los cometemos, ya sea al principio o seguramente dentro de 5 años, pues diga, madre mía, cuántos errores cometí hace 3 años, o cuánto, ¿sabes? Mm, Que de lo que se trata es de ir creciendo, pero sobre todo formarse a diario en algo que sea realmente útil. mm, Si en el caso de online, pues fórmate en LinkedIn, fórmate de cómo se utiliza esa plataforma, fórmate en temas de marketing digital, en temas, pues eso, de redes sociales, que mm. no digo que en otras no se venda, ¿eh? En otras redes sociales también se vende. Siempre tienes que intentar, pues, buscar tu sitio, ¿no? Pero bueno, a mí la que mejor me ha funcionado es LinkedIn y es la que recomiendo siempre. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y como speaker, escritora, ¿no es cierto? Y como persona que trabaja en la temática de la alimentación consciente, la nutrición, ¿no es cierto? El mindfulness, eh, hacia el futuro, ¿qué proyectos o iniciativas estás trabajando actualmente? Y como, ¿cuál es tu visión a futuro en tu carrera profesional? Bueno, pues yo ya te digo, estoy a punto de publicar mi segundo libro, Ajá, que va precisamente de alimentación consciente, se titula Stop Dietas Milagro, ajá, para enseñar a la gente precisamente el método de alimentación consciente.
Y que ya se dejen de dietas milagro, de dietas para adelgazar, etcétera, etcétera. Sí, porque ahí en un papel de instrucciones que no te viene nada de cómo trabajar tu estado emocional y va a dar igual lo que comas en este sentido, ¿no? Mm, Si tu autoestima no está bien, lo demás no importa demasiado. claro. Nunca vas a estar conforme con tu cuerpo. Mm. Es así. Entonces, Buenísimo. bueno, esa ya es mi futuro más cercano. Ajá. Y respecto al resto, pues estoy también empezando a grabar un curso para subirlo online y que ya pues las personas puedan llevar a cabo el método ese paso a paso y no tener que hacer malabares para, para mis sesiones de coaching uno en uno, Ajá. porque evidentemente con sesiones de coaching uno en uno, pues tengo mi límite de tiempo Claro. y mi límite de gente, ¿no? De gente a la que puedo atender. De Mm, esta forma, pues todo el mundo pues, podría tener acceso al curso y así ya si quieren el soporte, evidentemente yo les proporcionaría pues las respuestas a cualquier duda, ¿no? Aparte buenísimo. de eso. Claro, y hablando un poco del soporte, ¿no es cierto? ¿Dónde la gente te puede contactar, seguir, conseguir tus sesiones de coaching, como eh, para Sí, que puedas compartir un... Ajá. sobre todo en LinkedIn. En LinkedIn, Mm. ahí es donde cualquiera puede enviarme un mensaje privado, cualquiera, y a partir de ahí, pues hablaríamos. Súper. Sobre todo en Conta- LinkedIn. Y Ajá. también me pueden enviar un correo a tere.bf@hotmail.com. Pero bueno, que soy Tere Besfer y en todas las redes sociales o plataformas estoy como Tere Besfer, así que es fácil encontrarme, Buenísimo. aunque la única que utilizo es LinkedIn, ¿eh? Ya lo aviso. Súper. Igualmente, todas las otras redes las vamos a ir, las vamos a dejar en la información del podcast. Y bueno, Tere, hasta aquí en realidad agradecido de varios puntos que aprendí de ti en esta conversación, en este podcast, como por ejemplo el niño y el espejo, ese ejercicio que para mí como que de verdad lo veo muy importante. Me encantó esta perspectiva que tú tienes de que la autoestima va primero y después como que la alimentación se ve reflejada, o sea, después la alimentación se ve beneficiada a través de esa autoestima, ¿no es cierto? Ese desarrollo de la autoestima, Efectivamente, del autoliderazgo, no sé, efectivamente, claro, otros puntos también de el leerse a sí mismo a través al escribir, ¿no es cierto? Me encanta como esa dinámica, ese ejercicio también como para desarrollarse y sobre todo no dejar a la familia y los amigos por emprender. Yo creo que siempre hay un espacio que uno puede dejar ahí como para no dejar a esa gente, a las personas importantes de nuestro alrededor. Y exacto. nada, sobre todo tu reinvención completa de la historia que contaste a lo que te has transformado hasta el día de hoy es súper, o sea, lo encontré, porque no todas las personas se reinventan a ese nivel, lo digo, y es muy honrable, se le puede decir, no sé, Vale, pero y muchas también la gracias. nutrición consciente en general, de cómo todo lo que compartiste de tu historia, de tu anécdota, eh, y eso, te lo quería agradecer y no sé si quieres añadir algo más. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Yo encantadísima de haber hecho pues este vídeo, este podcast contigo. Me alegro de que hayas aprendido de mí. Yo siempre digo que siempre con quien te encuentras siempre aprendes algo.
Y muy importante, aprender algo nuevo cada día para mí es fundamental. Yo sigo estudiando y aprendiendo cada día, investigando a tope siempre y siempre actualizándome, ¿no? Actualizándome en ese sentido porque creo que es súper importante y es una forma de crecer, ya sea para emprender o ya sea para la vida misma, porque la vida misma es una transformación constante y podemos aprovecharla precisamente para hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que yo he tardado en encontrarlo, ¿eh? Ya ves, pero con 38 años lo encontré, ¿no? Entonces, nunca es Nunca es tarde tarde. ni para estudiar, ni para reinventarse, ni para todo lo bueno que tiene esta vida, ¿no? Buenísimo. Súper, nunca es tarde. Y bueno, los invito a seguir a Tere en sus redes. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, Tere, por haber participado. Muchas gracias a ti, Miguel. Hasta luego.